Muy buenos días con todos. En este día vamos a ver acerca de los ciclos biogeoquímicos como parte de la materia de ciencias naturales. Mi nombre es Natalia Orellana, soy integrante del grupo 20. ¿De qué vamos a hablar esta mañana? Primero una pequeña introducción a los ciclos biogeoquímicos, es decir, cuál es su etimología y por qué son importantes dentro de la naturaleza. Luego vamos a tratar acerca de tres ciclos muy importantes, el ciclo del carbono, el agua y el oxígeno y los impactos ambientales a los cuales están sometidos estos ciclos biogeoquímicos y la manera de remediarlos. Como primero, ¿qué es un ciclo? Como todos sabemos, un ciclo es algo que se va a repetir constantemente, es decir, una serie de pasos que nos permiten volver a generar un proceso. En este caso, si hablamos de un ciclo, podemos hacer referencia a un ciclo de vida, por ejemplo, que es nacer, crecer, reproducirse y morir. Generalmente este ciclo de vida es cumplen todos los seres vivos, ¿no? Entonces, gracias a estos ciclos, los elementos más importantes como el oxígeno, el aire, el agua, el nitrógeno, el fósforo, están presentes dentro de la naturaleza y pueden seguir siendo parte de nosotros y de nuestras necesidades como seres vivos, no solo como seres humanos, sino todas las especies que dependen de esto. Además de esto, si hablamos de biogeoquímico, la palabra bio hace referencia a la vida, es decir, que vamos a hablar de aquellos elementos o de aquellos personajes que están sujetos a estos elementos, a estos bioelementos. Y geo hace referencia a la Tierra. Por lo tanto, vamos a hablar de los elementos que tienen vida y que están dentro de la Tierra y que son parte importante para el desarrollo de los seres vivos. ¿De qué ciclos vamos a hablar? El ciclo del carbono, el ciclo del agua y el ciclo del oxígeno. Vamos con el primero, el ciclo del carbono. El carbono es un elemento inorgánico de la tabla periódica y por lo tanto vamos a encontrar en muchas reacciones que se encuentran en la naturaleza como otras sintéticas dentro del laboratorio. ¿En qué consiste este ciclo del carbono? Tanto en los ecosistemas acuáticos como terrestres, el carbono es absorbido durante la fotosíntesis como un gas muy importante para ser luego transformado en oxígeno gracias a estos productores. ¿De dónde obtenemos este carbono? Podemos obtener de la respiración de los seres vivos y también de la combustión del petróleo o de todos los comburentes que emanan este tipo de gas. El carbono, ¿dónde más puede acumularse? Como un dato curioso, en los sedimentos rocosos cuando los organismos mueren. Y así también se pueden formar reservas temporales o permanentes del mismo, como un pozo de carbono. Entonces, ¿cómo tenemos aquí cuál es el elemento principal para hablar del carbono? Es este de acá, las plantas, la respiración de los animales, los restos orgánicos en descomposición, la materia orgánica, así como las actividades antrópicas, es decir, todo tipo de actividades humanas que generen este dióxido de carbono va a estar en la atmósfera, es decir, disponible dentro de nuestro aire y luego este va a llegar a las plantas. Estas las absorben a través de las fotosíntesis y gracias a la acción del sol son transformadas en oxígeno. Vamos con el siguiente, es el ciclo del agua. El ciclo del agua circula obviamente constante en la Tierra, ya sea un agua superficial o un agua subterránea. Puede estar en un medio líquido, sólido o gaseoso. ¿Cuál es el primer paso que tenemos aquí? Es la sublimación, el paso desde la superficie terrestre hacia la atmósfera en forma de vapor de agua gracias a los rayos del sol que calientan esta agua y que hacen que se evapore. Luego la evaporación, tenemos paso de agua líquida a vapor de agua. Una vez que se encuentran en las nubes, realizan la transpiración, es decir, al momento que la temperatura de la nube baja, desciende, es decir, se enfría, vuelve a caer esta agua en forma líquida, en forma de lluvia que puede permanecer en los lagos, ríos, lagunas o mares o simplemente infiltrarse hacia el interior. Y luego de esto tenemos el ciclo del oxígeno, que también va combinado con el ciclo del carbono, debido a que el oxígeno es como un producto del primer ciclo biogeoquímico que habíamos hablado. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Que el oxígeno se libera a la atmósfera en la fotosíntesis y se incorpora de nuevo a la respiración de todos los organismos aerobios, es decir, que necesitan el oxígeno para vivir. ¿Cómo podemos ayudar a tener un aire de calidad? A través de dos procesos muy importantes.
El primero puede ser la reforestación y el uso de transportes alternativos. El primero nos sirve para tener mayor cantidad de productores que puedan consumir todo ese dióxido de carbono generado, ya sea por los seres vivos como tal dentro de su proceso normal o por algunas actividades antrópicas. ¿Cuáles son los impactos? Tenemos a través de agentes químicos como los gases de los automóviles, agentes físicos como el ruido y agentes biológicos como las especies invasoras, es decir, cuando generamos una introducción de especies. Y a medida de esto, ¿cómo podemos mejorar? Dejando el uso de plásticos, aerosoles, manteniendo el reciclaje, el reducir y el saber reutilizar las cosas para evitar que sea un consumo excesivo e innecesario que pueda ir dañando este proceso. Muchísimas gracias.